La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a su espacio Educando en Valores, un programa que llega a ustedes gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Y como siempre les estamos acompañando Jonathan Rodríguez y Blanca González. Jonathan, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios, siempre contento de estar con todos ustedes y contigo también, Blanca, y como siempre tratando de presentarles el mejor de los contenidos. Agradecemos a todos aquellos que nos sintonizan a través de Vida FM y también a aquellos que siguen nuestro podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Hacemos inicio formal de nuestro programa con la acostumbrada oración que nos hará Jonathan. Adelante. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Padre, te alabamos y te bendecimos por tu bondad y por tu amor. Te pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros con todos sus frutos y dones. Santifica nuestros cuerpos y almas con tu presencia. Concédenos una fuerte fe en ti y en tu palabra, que nos pueda dar libertad de los ídolos, de los vicios, del pecado y de los defectos del ser humano. Señor, ayúdanos a restaurar nuestra fe, ayúdanos a restaurar también nuestro espíritu. A ti, Señor, te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Educando en Valores. Prepárate para vivir una fiesta llena de música y oración en el Vida Music Fest. Celebra junto a nosotros el 21 aniversario de Vida FM. Joel Antigua, Alisber Zapata, Braulio Vargas y Britney Rodríguez nos deleitarán con sus voces en un homenaje al ministerio 4x7. Además, adoración al Santísimo con Eduard Muñoz, Amaury Pérez, el Mimo Negro, representando las artes escénicas. Y para cerrar por todo lo alto, Alfareros, con toda su banda. Domingo 29 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde en el auditorio de Casa San Pablo. Boletas a la venta en tix.do o en los diferentes puntos de venta. También a través del WhatsApp 829-763-0154. Pon a vibrar tus sentidos en el Vida Music Fest. Vida Music Fest. Estás escuchando Educando en Valores. Y bien, amigos, como les adelantamos en la introducción de nuestro programa, hoy estaremos hablando sobre dos eventos claves para la República Dominicana. Un hecho histórico, que es la Batalla de la Restauración, y un hecho que viene a futuro, que será la próxima toma de posesión del presidente reelecto Luis Abinader. Un acontecimiento que ha despertado las expectativas y la curiosidad de muchos por las novedades que trae. Y estaremos explorando, como ya les dije, la Batalla de la Restauración, iniciada en 1863, que fue crucial para nuestra independencia, y discutiremos las expectativas y desafíos de este nuevo gobierno. Como dijo Thomas Jefferson, el precio de la libertad
es la eterna vigilancia. Y claro está, para desarrollar estos temas nos acompaña un colaborador fiel de este espacio Educando en Valores. Él es el señor Alcides Díaz Batista, presidente del Centro de Estudios Altagraciano. También se desempeña como periodista, investigador histórico, escritor y también se está desarrollando en el área política. Así es que vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Alcides. Gracias muchachos. Vamos a reprimir la última parte, lo de la política, porque ya no tengo tiempo más que para escribir y trabajar para la Virgen de la Altagracia con el Centro de Estudio Altagraciano. Así que la política fue hoy parte vamos a mi hablar vida de muy eso. Intensa. Sí. Hoy nos Entonces, vamos a sumergir en la política un poco. Sumergiéndonos ahí y saludando a todos los actores que se ponen ahí a la escucha para que este programa pues siga siendo en valores. Así que estamos a la disposición de las preguntas. Bueno, y ya que tú estás hablando de los proyectos Alcides, pues cuéntanos de manera escueta cómo van esos proyectos. Tú fuera del aire nos está hablando de algunos. Ese me imagino no puede hablar, pero hay otros que tal vez nos pueda mencionar que tienen que ver con la Virgen, etcétera, etcétera. Así de forma sí, mira, sí, bueno, mira, de todas maneras, decirlo, todo eso la gente necesita saber, pero de verdad estamos trabajando en lo que es la elaboración de un libro que se llama, o sea, la apuntes de la historia de la Iglesia Católica en la Isla de Santo Domingo, entendiendo que llegamos hasta el tiempo nuestro de tierra ahora. Es un trabajo muy intenso. Ya hay un tomo de 3 que se van a hacer, que van al Archivo General de la Nación, porque ellos lo van a preparar y lo van a imprimir y todo eso. Es un trabajo arduo, va a cambiar mucho de la historia de la Iglesia Católica, porque como nosotros generalmente vamos a misa, pero no tenemos mucha información de historia y ese tipo de cosas, ahora va a haber mucha información, inclusive política, que expresa dentro del boletín eclesiástico del Arzobispado de Santo Domingo, que inició en 1884 con la apertura de Meriño al Arzobispado, y desde ese tiempo hasta 1964 que se dejó de lanzar al aire. O sea, toda esa comunicación está en manos nuestra y estamos extrayendo todo lo que es la historia de esa parte. Por la otra parte, estamos escribiendo un libro de turismo religioso que va a ser expuesto en Roma para el año santo, para el próximo año. Eso, me encanta. Sí, y entonces pues estamos preparando inclusive los viajes para ir a Roma en el próximo año 25, que desde diciembre 24 se estarán abriendo las puertas santas de las 4 capillas papales, y entonces el que haga el recorrido de la puerta santa de las basílicas, pues entonces va a tener una indulgencia plenaria del Papa Francisco. Va a ser sumamente interesante todo esto. Entonces estamos envueltos en todo esto, incluyendo en las actividades de ahora de agosto, que son la actividad de celebración del 102 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia. Muchas cosas de esas, así que contarlo todo es un programa. Y entonces la parte de dejar la política un poco de lado también es parte de esos proyectos que se van quedando ahí engavetados, o fue una chance. Mira, no. Mira qué pasa. De momento, yo no me esperaba ver visto envuelto en actividades sacras. De verdad no estaban en mi trabajo sobre lo que es turismo natural, que era en lo que yo me envolvía. De momento que llega el momento de la Virgen de la Altagracia, en ese momento tengo un contrato de 17 millones de pesos con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo. La Virgen me llamó, se me olvidó el contrato, se me olvidó todo, dejé todo ahí. O sea, no cobré un solo peso de ese contrato. Y desde ahí la Virgen me mantiene todos los días, porque dejé de trabajar para mí. O sea, y desde ahí he trabajado para la Virgen de la Altagracia todo el tiempo.
Y bueno, que fue una tremenda idea, porque hasta ahora nunca me he dejado sin cenar, ni comer, ni desayunar, o sea que la Virgen me protege. Qué bien, bonito, hermoso. El mejor trabajo, yo pudiera decir. Y entonces, Alcide, entrando ya Claro. en materia, vamos a ir desarrollando estos dos temas que hoy nos congregan Ujú, y vamos a comenzar hablando sobre la Guerra de la Restauración. Quizás pudiéramos mencionar una especie de lista, enlistar los ujú, ujú. acontecimientos que dieron inicio de esta Sí, Guerra de la sí, Restauración. sí, sí. Vale la pena que incluyamos, aunque sea por poco tiempo, un tercer tema de sumo interés en este momento, que es lo que se está tratando sobre lo que es un cambio ¿cómo se llama? La Constitución de la República. Se está trabajando mucho eso, el presidente está diciendo de que eso debe trabajarse y eso es un tema de muchísimo interés, porque inclusive por algunos pasos que se están dando, que ya se están dando a conocer. Así que vamos a hablar, vamos allá. Tú decías desde el principio que la connotación de la guerra de la restauración inicia en 1861 con lo que es la anexión de Santa Ana a España, y comienza lo que son los maletares del momento y que culminan con una invasión española que termina en 1865, cuando sale el último soldado español, o sea, de la isla de Santo Domingo, de la República Dominicana, porque ya habíamos sido república desde 1844. La restauración de la república es la verdadera independencia nacional, en la que el pueblo dominicano se dio su propia independencia de los españoles, porque la restauración de la independencia en 1844, hubieron muchos haitianos separatistas que participaron dentro de ella, o sea que no fue una guerra dominico-haitiana, sino que fue una guerra entre haitianos separatistas y dominicanos, y entonces la República Dominicana se aprovechó de eso para convertirse en república. El hecho de 1863 es que comienza entonces una guerra de la restauración en busca de devolverle al país la soberanía nacional, y eso pues se mantiene hasta 1865, en que se salen del país. Bueno, ese evento fue un evento especial, y digo yo porque participaron patriotas dominicanos, donde Luperón es donde se lleva la mejor parte de todo eso. Hubieron muchos atentados contra los mismos que trabajaban en favor de la restauración de la República. Hay diferentes historiadores que te hablan de lo que es la restauración, y verdaderamente hay uno que se llama La Restauración de la República, de un periodista a apellido Archambault, que es el mejor trabajo hecho sobre la restauración de la República. Pero nosotros hemos tenido un problema serio, que el dominicano, como el dominicano en sí, o sea, tiene un aire digo yo, es un sentimiento aborigen del bienvenido, y terminan entonces entregando el oro por espejitos. Eso no ha cambiado, desde 1492, y así ha sido. Nosotros debiéramos ser un país especial, con un desarrollo especial. Hay versiones a veces que usted cree que sí, que hay personas que lo están trabajando, pero terminan, como pudimos ver el gobierno pasado, de los tantos actos de corrupción que se dieron, por ejemplo, en ese tiempo. A veces yo pregunto por qué la muerte de Trujillo, que era un solo ladrón, para que entonces tuviéramos una fábrica de ladrones en este tiempo. Entonces, todas esas cosas vienen desde allá, vienen desde afuera. Por ejemplo, en 1865 es que se da la independencia de la República Dominicana realmente, y 2 años después
se hace el primer préstamo a nivel internacional. Primero la República no había tomado préstamo ni nada por el estilo, y coge el primer préstamo de 426 libras esterlinas, que ese dinero nunca llegó a la República, se quedó en el camino. Habíamos dicho, creo que tratamos el año pasado ese tema, en el cual ese préstamo hizo que los norteamericanos vinieran aquí en 1914, aunque vinieron en el 1907, porque ¿cómo se llama? Ese contrato en el cual ellos firmaron, que lo hicieron por Europa, cayó en manos de los norteamericanos, que sí tenían intereses especiales en la República Dominicana, incluyendo la bahía de Samaná, porque todo el mundo sabe que ahí hay una mina de carbón grandísima, de ahí se extrae el ámbar, y no solamente es el ámbar natural, también se extrae el ámbar azul, y que es sumamente especial. Y todas esas cosas pues sí le interesaron a ellos y vinieron hacia acá. Entonces la República Dominicana, con esa restauración de la República, pudo tener muchas cosas a favor, pero las cosas como se dieron, y como los dominicanos siempre lo que he dicho es ¿dónde está lo mío? ¿Qué es lo que me toca? Entonces ya hoy, como ayer, pues dejó de pensarse en el pueblo para que se pensara entonces en las personas como Santana, por ejemplo, que después que dejó la presidencia y que después que fue ya decidido a no meterse más en política, pidió que se le diera 50 años del derecho de extraer toda la caoba que había en la República. 50 años, ya ustedes saben. Entonces todas esas cosas vienen desde lejos, y los maestros de la corrupción no son los de ahora, sino que vienen desde muchos años atrás, desde que comenzó la República. Entonces, sin embargo, en términos generales, si somos dominicanos, de verdad, es porque hubo una revolución, una guerra que se llamó la Guerra de la Restauración de la República. Y hablando de buscárselo de uno, ¿cuáles fueron las principales causas de la anexión de la República Dominicana a España en 1861? En la República Dominicana hay algo que nosotros no lo hemos tomado muy en cuenta, pero que existe en gran condición y que ha hecho que este país se haya maldecido en su propia entraña por quienes han tenido que gobernarlo, y es el ego. O sea, Santana, aunque los amigos de él, los que hablan bien de él, que son muy pocos, dice que hizo esto porque como en aquellos tiempos el desarrollo de este país no existía, no se veía, y tenía temor a que cayéramos en un limbo, entonces anexa a España la República Dominicana y se firma el Tratado de marzo de 1861. Ahora bien, el asunto es que inmediatamente a ese atero, porque él lo que era un ganadero, que verdaderamente no era ni siquiera el político, que el político era el hermano, Pedro Santana. Entonces, cuando lo fueron a buscar, él dijo, mi hermano está ahí, ese es el político, yo no me gusta eso, y cogieron a Pedro Santana, y entonces el otro era Ramón Santana, perdónenme el cambio de los nombres, Ramón Santana. Entonces ese sí sabía lo que quería. Imagínense ustedes, Marqués de las Carreras, o sea, ego puro para entregar la República, porque eso fue una condición de la que él solicitó, que a él, en vez de llamársele general, se le llamara Marqués. El ego se le subió al cielo, lo tuvo Trujillo, lo tuvo, incluyendo el mismo Luperón también lo tuvo. La historia es con el ego de los políticos dominicanos ha sido de primer orden, lo tuvo Lili, pero a un asunto increíble, fuera de serie. Entonces, de verdad, ese ego le ha hecho mucho daño a la República, porque por posiciones han entregado prácticamente todo lo que somos. Bueno, señores, hoy vamos a aprender muchísimo
Si usted no se sabía esta historia, pues entonces preste mucha atención porque todavía vamos a seguir hablando de la restauración y Alcides ha mencionado algunos nombres que resuenan en la historia, pero quizás pudiera ser más específico, Alcides, en mencionar los principales líderes de la restauración y qué papel desempeñaron estos personajes que hoy recordamos, los líderes de la restauración. Mira, sí, mira, es interesante esa pregunta, porque nosotros olvidamos y no sabemos. Los muchachos de la escuela ahora, usted no le puede preguntar nada, porque si usted le pregunta cuáles fueron los nombres de los padres de la patria, le dice que entre los tres le pueden decir que Michael Jackson también hay uno de ellos. O sea, todo eso, hasta ahí hemos llegado nosotros con lo que es la educación, porque naturalmente dice la palabra, mientras más burro, más carga coge. Entonces a nosotros han tratado por política de hacernos olvidar la historia, de hacernos olvidar de nuestros nombres. Antonio Salcedo, el primer presidente, y que se tome a consideración, fue la única persona que verdaderamente tuvo conciencia plena de lo que quería ser, era presidente de la República con el tema. En ese momento a él cuando lo están llevando para ¿cómo se llama? Para llevarlo para, ¿cómo se llamaba? Eso es Luperón, donde a él lo iban a matar. Ya él lo habían depuesto, porque aquí hubo un año en 1871 en que hubieron 7 presidentes de la República en un año. Y entonces, Luperón, que es el que más se destaca, que verdaderamente es la persona, pero Luperón, a través de ese nombre que él cogió sobre el héroe número 1 de la restauración de la República, también hizo un pacto con Lili, un dictador de película también, que prácticamente le entregó la República en mano, y que hubieron muchísimos generales como Antonio Durán de Jarabacoa, que fue un militar de carrera de verdad, y que a ese tiempo, y que fue uno de los primeros que se puso en contra de la anexión a España, y que y él fue tan interesante en la carrera militar, en que le quitó 7 banderas a los españoles en guerra, en la guerra de la Restauración. Entonces hubieron muchas personas, muchos nombres que estuvieron dentro de eso, pero que naturalmente Luperón, que él mismo hizo una autobiografía, aparece en muchos lugares de las guerras que se dieron, que después fueron desmentidos, que él no estaba ahí, pero verdaderamente Luperón hoy es un hombre que se reconoció, que se le reconoce como el padre de la patria, de esa patria nueva que fue después de la independencia. Entonces, hubieron muchos nombres. Mencionar nombres, estaríamos aquí diciendo que todos esos nombres, y que Lili inclusive, que fue en principio un trabajador de esa guerra, que fue, aunque era negro total, como lo era Luperón también, porque Luperón no era dominicano, Luperón se crió desde muchacho en Puerto Plata, y ellos nos dieron a nosotros la restauración, y Luperón está incluido dentro de los padres de la patria. Usted se va a encontrar con Pimentel, que fue el que mandó a matar a Antonio Salcedo, y hubieron muchas otras personas más que pudiéramos decir que en un trabajo especial de los restauradores, entonces pudiéramos estar hablando de muchos de ellos ya en términos generales. Santiago como pueblo también fue un ente especial de esa guerra de la restauración, mientras Luperón en Puerto Plata, y así por el estilo. Hubieron muchos nombres. Lo importante es que la restauración de la República no debiera olvidársele al pueblo dominicano, porque fue el único instrumento real para que el dominicano, ya sea como pueblo, se diera su propia independencia,
con sus propios hijos, que estaban en todas partes, que estaban en la capital, que estaban en Asua, que estaban en Montecristi, que estaban en Santiago, que estaban en Puerto Plata, en todas partes, que estaban en Moca y así por el estilo. Son muchos nombres. Alcides, y algo también muy interesante es el impacto que tuvo la guerra de la restauración en esa sociedad dominicana de esa época. ¿Cuál fue el impacto que pudo tener la guerra de la restauración en la sociedad dominicana de ese tiempo? Mira, nosotros en este tiempo, yo me voy a decir algo que impactará. Yo estuve preguntándole al presidente del Instituto Duartiano, el señor Samiñón, que murió ya hace unos cuantos años, y yo le preguntaba a él cómo permitió que una pintura que no era de Duarte abrazara al país entero, todos los parques y todas las cosas, donde pusieron a Juan Pablo Duarte con una figura que no era la de él. Él decía que eso se hizo como para que la gente entendiera que Duarte era un hombre fuerte, vigoroso y cosas de eso. Y a mí me dio tanta pena porque verdaderamente Duarte fue todo lo que fue, pero fue una idea que fue captada por otros del pueblo. Pero la guerra de la independencia es diferente a la de la restauración y creó un impacto especial que fue el dominicanismo. Hasta la independencia, aquí en 1845, el presidente del ayuntamiento de Santo Domingo era haitiano, Joseph Pierre. Entonces, todavía la independencia nacional era una mezcla de haitianización y de un grupo de dominicanos que verdaderamente, aunque obtuvieron la independencia, tuvieron muchas cosas por las cuales no pudieron darle un visto de dominicanidad, porque Santana llegó con 200 y pico de guerreros de ese tiempo, lo fajó, ella lo llevó a San Cristóbal y le llevó el tema del artículo 210 para que lo pusieran en la Constitución de la República. Y ese artículo está desde ahora, o sea, todavía en la Constitución de ahora, el artículo 210 es el mismo donde el presidente tiene un poder omnímodo y lo hace así. Pero en la restauración, nosotros tuvimos ese sentimiento patrio, el sentimiento del dominicano. Nosotros hemos tenido, y ahora que estoy escribiendo la historia de la Iglesia Católica, también se escribe la historia política de la República Dominicana, donde los haitianos siempre han sido una distracción. O sea, hay haitianos que no se meten en nada, pero siempre ha habido un grupo en Haití que conspira contra los intereses del dominicano. Y desde la restauración, al obtener el triunfo con los españoles, le dijo que la soberanía ya tenía un sentido lógico, un sentido de defensa, y el dominicano a partir de la restauración ha sido un grupo social que ha defendido la libertad y la soberanía nacional, y eso se dio a través de quitarse el yugo español que era grande, porque aquí llegó un tiempo con los españoles a que las misas se daban de madrugada para que los pobres que no tenían ropa que ponerse pudieran ir con lo que tuvieran para ponérsela. O sea, todas esas cosas sucedieron desde ahí. Pero a través de ese encuentro con la restauración de la República, el dominicano comenzó a sentirse dominicano. Ya no estaba asociado a nada, sino que era libre e independiente. Y así, aunque Duarte había dicho esas palabras, eso se posicionó a través de la victoria que significó la restauración de la República en 1865. Y a propósito de esta victoria que mencionas, Alcide, ¿cómo podemos decir que el pueblo dominicano logró quitarse el yugo español, como bien nos describes? ¿Cómo fue que se logró realmente esa victoria en 1865? Mira, eso fue algo interesantísimo. Eso se firmó el 23 de marzo y ya 3 meses después el pueblo estaba prendido total.
Ya donde quiera había un foco guerrillero, había un grupo ya dispuesto a quitarse la soberanía encima. Santana, que ya estaba en los tiempos de que su ego era lo que funcionaba en él, pues trató por mucho de restringir al dominicano. Santana fue un combatiente muy exitoso, pero un criminal a todas luces, y precisamente ya conocemos, o sea, la actitud de Santana con eso. Cuando se da la República, en todos los pueblos comenzó a levantarse la bandera de la dominicanidad, y eso en todos los pueblos comenzó a formarse el grupo, y los españoles tuvieron que ir a pelear a todas partes. No solamente fue una guerra de que la peleamos en la capital y le ganamos, es que tuvo que pelear en todo el país, donde quiera tuvo que levantarse. Por ejemplo, en Capotillo, el grito de Capotillo, en Montecristi, en todas partes del país. Eso fue una guerra de todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque el deseo de los dominicanos de mantener su independencia y de mantener su soberanía lo motivaba, lo llevaba a enfrentarse al español con lo que tuviera. Y no importa si tenían armas, o si tenían el machete, o si tenían el palo, la vara, lo que fuera. Ellos pelearon con lo que tenían, y gracias a esa determinación en el ánimo del dominicano de ser soberano e independiente, fue que se dio entonces que en toda la República se procedió a darse esa libertad que el pueblo anhelaba, que a pesar de todo, de esa libertad, quienes se la han quitado, esa libertad son los políticos. O sea, porque aquí el último intento de los haitianos de incursionar en armas aquí también se dio en 1868, por ahí. Entonces, y después de eso ya no han habido más conatos de que Haití quiere venir aquí a quedarse con nada, porque ellos saben que el dominicano es muy bravo, el dominicano es valiente, y más si tiene hambre, porque dijo Fidel Castro que con 50 dominicanos él le declaraba la guerra, con hambre le declaraba la guerra a quien fuera. Entonces, eso era parte de lo que nos dio, del formato de cómo se dio la guerra. O sea, la gente quería ser libre, la gente no quería seguir siendo enyugado por ninguna nación ni por ninguna potencia. Quería libertad y la consiguió con eso, y por eso es que nosotros muchos decimos, hay otros que se quedan más en la independencia nacional, pero muchos decimos que la verdadera independencia nacional se dio en 1863-65, porque todo el pueblo dominicano peleó esa guerra. No la pelearon grupos, sino que fue el pueblo entero, en todas partes. Donde quiera se daba el conato de fuera los españoles, y a pelear se ha dicho, y pelearon en todas partes. Y Luperón, precisamente, es un héroe producto de que él pues, fue un hombre bravo, y que por historia Luperón con su ego le decía que su espada tenía que tener una tusa en la punta para que no se le dañara la punta. Y de ahí le decían el general de la Folla, porque en una pelea en Moca él se quedó más o menos medio descuidado y se quedó entre los españoles y tuvo que fajarse, y no se sabe cuántos españoles mató ahí adentro. Salió herido y como quiera, pero de allá salió diciéndole a los otros, como que el general de la Folla, para que supieran que él era guapo y que él había estado peleando él solo contra muchos españoles y que lo venció ahí dentro de esa contienda. Entonces, el nombre de Luperón se da a través de esa restauración. Asimismo, muchos otros también que fueron compañeros con él, y que te puedo mencionar Norberto Tiburcio, que también de Jarabacoa, que aunque nunca llegó a ser general, porque quien le dijo general fue Luperón para ir hacia el sur, cuando fue nombrado Luperón jefe de todo el este y el sur de la República. Entonces, pues, había muchísima gente que estaban ahí, que hoy no se mencionan, que los nombres están callados, están guardados, y que verdaderamente sí pelearon entregaron su sangre para que el pueblo fuera libre, pero que como eran pobres, el pobre no escribe la historia, ¿sabes? O sea, la produce, pero no la escribe.
Así que eso fue fantástico, tomándolo en consideración en lo que se llama libertad y soberanía de un pueblo, cuando se mete en el corazón que quiere ser libre y que no quiere pertenecer al yugo de nadie o a la bota de nadie, como también pasó aquí en el 22 con los gringos, que tiene connotación del asunto de la restauración, porque 2 años después de la restauración se hizo el préstamo famoso que trajo a la invasión norteamericana al país en el 1914 al 22. La fecha de la restauración, el 16 de agosto, se conoce hoy en día por muchos motivos que a lo mejor no sean los que hemos estado hablando. Mucha gente toma un día para disfrazarse, para hacer un tipo de carnaval, otros simplemente para desfiles militares o la toma de posesión, por ejemplo. Mucha gente se acuerda de esto cada 4 años cuando hay una toma de posesión, pero luego es un día de asueto y nada más para mucha gente. ¿Cómo podemos relacionar esta batalla de la restauración con los desafíos políticos y sociales actuales en la República Dominicana? ¿Qué relación, aparte de todos estos adornos que yo he mencionado, pues se relacionan esta batalla con los desafíos que vivimos hoy en día en la República Dominicana? Mira, eso sí que está fuerte, porque relativamente, como la historia ya no se cuenta en la escuela, no se cuenta en ninguna parte, solamente un grupito que quiere leer por conocimiento por algo o porque quiere ser político y quiere estar dotado, o sea, quiere tener información mental para poder estar dentro de esa área, pero que verdaderamente ya no hay ese ánimo de patria. Ya lo que hay es una república con 10 millones y pico de personas, que muchas veces decimos que el narcotráfico está arraigado en temas peligrosos aquí en la República Dominicana, como en otros países del mundo, pero nosotros estamos hablando de aquí. Y ya a los muchachos que ya tú no puedes pensar que mañana va a ser, el día 16 de agosto va a ser fiesta nacional, porque todo el mundo va a recordar que eso se habla de que la restauración de la República, la verdadera independencia, eso nadie lo va a recordar posiblemente, pero el teteo se va a dar, van a ir a las playas, van a ir a todo, porque el gobierno pues está dando el día de asueto para que la gente pueda ir a esos lugares y se olvide que le faltan cosas en su hogar, que tiene hambre, que tiene todo. Esto no es hablar contra el gobierno, esto es decir la realidad del momento. O sea, nosotros tenemos un gobierno que acaba de ser reelecto y que va a tomar posesión. Y coge un día ícono para ese día de posesión, que es el 16 de agosto, recordando que nosotros fuimos verdaderamente libres e independientes, porque tuvimos esa libertad y esa independencia de un yugo español. Entonces, usando eso como pretexto, ponen al pueblo a tomar, a bailar, a todo ese tipo de cosas, y entonces el pueblo participa, disfruta, pero verdaderamente ningún gobierno en la República Dominicana ha solucionado un solo problema social en la República Dominicana. Aquí no podemos decir que si una persona pobre se enferma, puede ir a un sitio y lo van a atender con las condiciones del ser humano. Eso no es verdad. A los haitianos lo entienden con toda la vaina por lo que significa la política internacional y hoy vemos como el Angelita o los hospitales del país están llenos de parturientas haitianas que vienen aquí y que le dan todo. Sin embargo, los dominicanos tienen que parir en el piso o donde sea o buscar cuarto, porque si no, entonces no pueden. Entonces, eso no es libertad. Eso es simplemente, te pusimos un antifaz ¿cómo se llama? Y te dañamos la película, te la ponemos a verla diferente. Entonces, nosotros hemos visto hoy día en un país que
que todo ha cambiado, que el dinero ya es una fuente importante de riqueza para muchas personas. Ya los políticos no piensan en la patria, no piensan en la sociedad, solamente piensan en qué vamos a obtener nosotros mientras estamos en esta posición política. Y eso ha hecho que verdaderamente el pueblo haya perdido lo que es la fe en que el político me va a resolver. Ya ellos participan, pero verdaderamente no hay razón de que vaya a haber una solución al respecto. Sin embargo, nosotros podemos decir, sin tener que pertenecer, porque no pertenecemos a ninguna organización política, podemos decir que en este tiempo el presidente Abinader tiene un ojo más qué sé yo, Eso no quiere decir que no se estén cometiendo actos de corrupción, se están cometiendo actos de corrupción y son muchos, pero si llegan al oído de él actúa y ha demostrado que actúa de verdad, aunque después esas cosas se demejoren o lo que sea. Entonces, mira, el país de verdad no va a tener mucho con lo que está celebrando y se usan los días íconos como una forma de avivarle el sentimiento patriótico al dominicano. Pero en lo general no tiene nada de eso. Eso es más bien pan y circo. Bueno, interesantísimo todo lo que estamos recordando y aprendiendo también con Alcides, nuestro invitado del programa de hoy, en donde nos estamos dando banquete con dos temas súper interesantes para nuestro país, para República Dominicana, y que precisamente se celebra y se recuerdan en la misma fecha, que es el 16 de agosto, el Día de la Restauración de nuestro país y también la toma de posesión. Entonces, ya visto el primer tema, que es el tema de la restauración, vamos a hacer entonces la transición para adentrarnos un poquito en la toma de posesión de las autoridades que este próximo 16 de agosto estarán, algunos seguirán dirigiendo los destinos de la nación, otros estarán en puestos nuevos. Pero antes de esta transición, tengo que recordarles que el próximo domingo 29 de septiembre será el Vida Music Fest, el encuentro que vamos a tener para celebrar el 21 aniversario de Vida FM, de esta casa que nos recibe con tanta calidez y con tanto cariño, y que será un encuentro en donde vamos a celebrar con música, con adoración al Señor, y que será en Casa San Pablo, en el auditorio de Casa San Pablo a las 5 de la tarde. Y ya con este recordatorio nos movemos entonces al próximo tema, que es la toma de posesión del presidente Luis Abinader y todo su equipo, ¿verdad que sí? Entonces, estamos conversando con nuestro querido invitado, colaborador de siempre, Alcides, que muy amablemente nos habla de sus conocimientos sobre cada tema que tiene que ver con nuestro país. Entonces, el presidente Luis Abinader avanzó en una rueda de prensa el mes pasado que este acto de toma de posesión tendrá números récords en términos de asistencia de expresidentes, personalidades, incluso celebridades que lo van a estar acompañando, por lo que el evento se celebrará en el Teatro Nacional, y esta es la novedad que trae, una de las novedades que trae, ¿verdad? Y debido a las limitaciones de espacio de la Asamblea Nacional. ¿Es correcto el cambio a este espacio? ¿Qué dice la Constitución o las leyes sobre este cambio de espacio en donde se va a realizar este año la toma de posesión? Esto son de las cosas que pasan en el país, que nosotros de momento decimos, ajá, ¿y qué pasó? Primero, a todos nos tomó por sorpresa realmente. Sí. La toma de posesión, por ejemplo, el primer poder del Estado es el poder legislativo. Por tanto, el presidente va a la casa del poder legislativo a tomar posición y a jurar por todo lo que jura, pero que después no lo cumplen, como presidente de la República. El presidente Abinader, yo no sé si es que se deja llevar o a veces se pasa de contento,
y está diciendo que ahora iría en el Teatro Nacional, donde en el Teatro Nacional caben 1,000 personas, no caben más. Entonces, en el hemiciclo del Congreso caben 1,000 personas. O sea que no sabemos verdaderamente qué es. Yo lo que creo que el presidente o el equipo político quiso darle una connotación para que el pueblo se exprese y diga, pero ¿qué fue? Se pusieron locos. No, ahí es que está bueno. Y comenzar a tratar ese tema así para darle connotación, porque no tiene, no veo sentido, porque la toma de posesión no es un espectáculo. Y en el Teatro Nacional se va a ver espectáculo. Entonces, eso posiblemente, yo no sé si lo pensaron de esa manera o es así. Yo no me opongo que lo hagan en el Teatro Nacional, que lo hagan en la Plaza de la Bandera o que lo hagan donde ellos quieran, porque al final de cuentas lo que se va a dar es la juramentación de un presidente que ganó unas elecciones y que cada 16 de agosto él toma posesión. Entonces yo no le veo esa connotación que tiene, que no sea más que poner a la gente a hablar y que sea un asunto de que ahora, en vez de que la solemnidad de una actuación como lo que es la toma de posesión, que va al Congreso, que se visten de blanco, que se visten de negro y que todo parece hecho ceremoniosamente así, ahora se lo llevan a un sitio donde aplaudan al presidente y donde le digan 4 años más y todavía no se ha juramentado. O sea, todo ese tipo de cosas es como yo creo, es como yo lo veo, pero no es una crítica ni al gobierno ni nada, sino que es más bien como una nota dentro de la tesitura musical, como para que digan, y ahora es para el teatro que vamos, no vamos al Congreso, no tiene usted que vestirse solemnemente para hacer algo como eso. O sea, no lo entiendo, no me da ni bien ni mal, porque al final de cuentas, si Abinader necesita seguir gobernando, puede jurarse en la calle Independencia, puede ser en la Churchill, donde él quiera. O sea, no hay ningún problema. Pero para el pueblo dominicano es como, wow, ¿qué es lo que pasó? Estamos perdiendo ese sentimiento de honorabilidad que se da cuando no todo el mundo va a esa toma de posesión. Se hacen invitaciones especiales. Así que, mire, eso como decimos, eso es como una pendejada. Eso es para embromar un poco. Eso es un teteo especial. Así que yo verdaderamente entiendo que no tiene gusto el que se haya cambiado el lugar por lo de la solemnidad, pero en términos generales eso no va a cambiar nada. Eso no va a decir que si el presidente va al Congreso, él va a ser mejor o peor, o si va al teatro va a ser mejor o peor. Él va a ser como es el gobierno, como ellos entienden el gobierno, como ellos lo aplican, y parece ser que al pueblo le gustó porque votaron en cantidad y le dieron un segundo mandato. Bueno, algo interesante que sí está en la Constitución es sobre lo de la toma de posesión, cómo tiene que hacerse, no dónde tiene que hacerse, pero sí cómo tiene que hacerse. Y a veces parece más circo, más pan y circo que otra cosa, porque en otra conversación que sostuvimos en otro momento, Alcide, estaba yo diciéndote que a mí me parecía que este show no tiene mucho sentido si estamos repitiendo una fórmula, o sea que tanto el presidente como la vicepresidente son reelectos, son las mismas personas que estaban ocupando ese cargo. Porque hay que hacer todo el show, toda la parafernaria, que hay otros países que simplemente el presidente va a repetir el vicepresidente, va la persona que le toca hacer la juramentación, dígase que el presidente de la Asamblea Nacional, exactamente, o el presidente de la Suprema Corte, etcétera, que le toque tomar la juramentación. Y simplemente un acto muy privado que se televisa, pero que prácticamente solamente es eso, un ratito, sí, yo juro esto y aquello,
y se acabó. Sí. Entonces... Y se gastaron 500 millones. Exactamente. Entonces, lo que se hizo fue un brindisito, un almuerzo, una cena con las personas que estuvieron ahí presentes, pero no fueron tal vez más de 100 o 200 personas tal vez que estuvieron en ese momento. Y hay lugares que, como te digo, que puede ser tal vez que más sorpresivo, donde prácticamente solamente están el que juramenta y los juramentados. Entonces, o sea, quien va a tomar la juramentación y los que se van a juramentar. Entonces, yo entiendo que eso se puede hacer de otra manera, que ahora que estamos hablando de reforma de la Constitución, pues puede cambiarse eso. Entonces, la pregunta va por aquí. ¿Por qué tanto gasto de dinero en una toma de posesión del presidente y la vicepresidente si estos repiten su cargo, dado que no estamos aperturando un nuevo mandato, o sea, con una nueva administración? Yo te voy a decir algo. El mes pasado, mientras hubo un rejuego de la ley de no aprobarse nunca, que es el tema del que ha creado las 3 causales y compañía, mientras se discutían lo de si las 3 causales iban sí o no, los diputados hicieron un parado, hicieron un páreme el tema y meten ahí y se hicieron de 450 millones de dólares en préstamos. Lo que dice la cosa es que en los 4 años de gobierno de Abinader se cogieron 9,000 millones de dólares en préstamos. Pero Abinader no ha cogido el dinero para echárselo a los bolsillos, porque de eso no lo podríamos acusar a pruebas en contrario. Pero si decimos los otros que cogieron el dinero, lo cogieron en cantidades también. La deuda de la República Dominicana, de verdad que no se sabe en cuánto es. Entonces, el préstamo, el dinero, y hay que gastarlo. Este es el único país en que cuando los pobres sacaron mejor resultado fue con la pandemia. Le daban comida que se la llevaban a su casa, le ponían dinero en una cuenta, le daban todo, lo mantenían de todo. Así que los pobres que no tenían trabajo ahora tenían empleo, les llegaba el dinero y todo ese tipo de cosas, y se gastaron millones y se dejaron de pagar porque ya no se pagaban los intereses de deuda y todo eso. Hay un interés marcado en que el dinero se tiene que gastar, y por eso verdaderamente se están haciéndolo tanto show. Mire, en el gobierno pasado ahí hubo lo que se llamó en el plan social de la presidencia, que hubo un renglón donde los artistas se les daba dinero para tocar en todas las fiestas patronales de todos los pueblos, pagado todo por el gobierno. En este gobierno de Abinader pasado, el señor Peñaguaba le dio 100 millones de pesos, se los repartió a los artistas, así simplemente sin que lo aprobara nadie ni nada, y lo cogió y se lo dio a cada quien, y después se andaba a quién le dieron cuarto y a quién no, y peleándose todo el mundo. El asunto es todo económico. Ya el gobierno, aquí se necesita una salud para todo el pueblo dominicano, que el que le duele una cosa pueda ser llevado al hospital sin tener que tener un seguro o algo por el estilo, ni que se lo dé el gobierno. Entonces, a la gente se le ha enseñado al situado como en el 1600, que venía desde México, unos chelitos que eran un $1.50 para una persona, y ya la gente no trabajaba ni nada, solamente esperando que llegara ese situado desde México, porque venía a través de México, y así por el estilo. Entonces este pueblo ha vivido siempre en indigencia y en pobreza extrema, mientras otros viven muy bien. O sea, aquí es casi parecido a México, pocos ricos y muchos pobres. Entonces lo que pasa aquí es que se ha establecido un sistema de gobierno local que ya es simple y llanamente un camuflaje de lo que son los recursos del Estado. Y bueno, mire, eso no lo voy a pagar yo, no lo pagas tú,
ni lo pagan tus hijos, porque siempre habrá algo que quien lo tiene que pagar y que es lo que viene y lo que vienen. Entonces nosotros decimos lo que viene, pero la República se le debe. Y hay muchas veces, como en el pasado, que por estar cogiendo préstamos, o sea, llegó el problema de la invasión norteamericana aquí en 1914. Entonces nosotros como pueblo no estamos solucionando nada, no es verdad, ni el que se fue, ni el que está ahora. Mientras haya una persona en este país que no pueda comer, está bajo el yugo del hambre, que eso es una de las cosas de las más grandes. Cuando un pueblo no puede ir al hospital para que te atiendan gratuitamente, porque si usted no tiene un seguro, usted se murió. Eso se llama dictadura. Y hay tantas cosas que se hacen en libertad que da mucha pena que esas cosas estén pasando así. Entonces, verdaderamente el gobierno o los gobiernos ya enseñaron, incluyendo en este tiempo en que los ricos son parte de la agenda política, porque si tú no tienes, imagínate tú, Carolina dijo que gastó en la campaña 300 y pico de millones, el otro gastó qué sé yo cuánto, el senador gasta 400 millones, 300 millones y cosas de esas, que cuando tú vas a cobrar lo que te pague el Estado, nunca vas a sacar los recursos que invertiste. Y entonces yo te pregunto, si tú inviertes una cantidad así, las personas de los barrios, de los pobres, de los que miran que están pasando hambre, eso nunca van a ser ni segundo alcalde, porque no tienen con qué hacerlo. Entonces, como los ricos son los que invirtieron en política, porque te dicen que cuando tú inviertes en política 10 pesos, le puedes sacar 3,000, entonces es el mejor comercio. Antes, cuando en tiempos pasados, los comerciantes se ganaban un 20% por las ventas en las bodegas. Ahora es lo que se puedan quitarle a las personas. Entonces, la sociedad está en un mal, en peor, pero no se da cuenta, porque lo que ya estamos viviendo es un día a día. Tú tienes que saber qué va a hacer mañana, porque si no sabes qué va a hacer mañana, posiblemente te quedes sin nada. La sociedad está usada por la política y por los políticos, y verdaderamente socialmente lo que se busca es más bien, como tú dijiste, pan y circo, o sea, un show, pero verdaderamente la gente no sale a flote con los gobiernos que hemos tenido, y yo no sé si con lo que vamos a tener, porque no tenemos presencia ni de Bukele, aunque mucha gente dice que él es un dictador, pero el pueblo lo eligió como dictador. Yeah. Bueno, lo cierto es, mi querido Alcide, Jonathan y amigos que nos escuchan, que independientemente de que este gobierno repite en el mandato, siempre habrán desafíos que enfrentar, desafíos nacionales y también desafíos internacionales con la comunidad internacional. También los cambios que se esperan de designaciones en el gabinete, en las diferentes instituciones. Vamos a ver cómo se da este acto de la toma de posesión el próximo 16. Pero perdóname que te interrumpa, porque Sí. se va a dar, no te apures. Y va a haber muchos romos por la calle también y todo, y bandera. Dios tome el y todavía control. no ha cogido, sí, y todavía no ha jurado, y va a haber gente que diga 4 años más. O sea, que como quiera, eso es así. Este es el show. Claro, y estos temas darían para otro programa. Así es que yo creo que se ha hablado bien, clarito todo. Alcide siempre se destaca por eso, por ser bien claro en sus respuestas. Así es que ya que el tiempo se agota, Alcides, nos gustaría que le dirijas un mensaje final de cierre a nuestros oyentes sobre, no sé, que englobe estos dos temas que hemos tratado y sobre todo lo que recordamos el próximo 16 de agosto. Mira, yo voy a decir algo. Un español historiador, apellido Murillo, estuvo aquí como militar de la restauración de la República. Y él decía que los dominicanos tenían, tengo que usar la expresión que él decía, un endemoniado instrumento que era terrible al oído y se destacó como lo más perverso que él podía escuchar, y se refirió a la güira. Entonces, desde ese tiempo,
Él decía que la guira tenía un sonido infernal y que no se sabía cómo los dominicanos podían estar escuchando ese ruido. Bueno, a eso lo que quiero decir es que nosotros vamos a seguir escuchando el ruido, que vamos a seguir viendo que todo se da así, que los dominicanos ya hoy día no tenemos ese dominicanismo real para sentarnos y ver no solamente los problemas que tenemos con Haití, que parece que es el único problema dominicano, el de la frontera con Haití. No tenemos ningún otro dominicanismo que podamos aprobarlo hacia lo que estamos haciendo. Eso de la restauración de la República fue un acto patriótico de civismo, de valor, de independencia, de soberanía, que a nosotros, si nos los enseñaran como pueblo, como persona, como gente, debiéramos ser mejores dominicanos. Pero eso no va a pasar así, porque mientras el burro es más burro, más carga coge. Así que así es que estamos siendo y yo no quiero decirle a la gente que este presidente es bueno o es malo. Yo estoy hablando en términos general, yo estoy hablando del concepto general, no del presidente, no de la política. Nosotros los dominicanos estamos en los lugares sentándonos y hablamos de las cosas como está, por qué no tienen así, por qué estamos así, todo eso. Pero eso solamente es el show de la casa donde estamos. Cuando salimos fuera, nadie se junta para entonces enfrentar el problema que realmente tenemos. Es volver a ese tiempo de la restauración, volver a ese sueño de ser dominicano, de ser libre, de ser patriota y de ser un pueblo solidario con el sentimiento humano. Esas cosas son importantes y esas cosas es mi mensaje para la ciudadanía en este tiempo. Muchas gracias, Alcides, y será como siempre un placer volverte a tener a ti en este programa, y a ustedes que siempre nos escuchan, pues nos esperamos que siempre estén con nosotros, y para la próxima tratar de traerles siempre un tema muy interesante. Así que bendiciones para todos y hasta la próxima. Bye bye, bendiciones. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.